Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Quiero agradecer a todos que estuvieron orando por nosotros y ya estamos acá en Brasil. Así que gracias Santiago, gracias Amalia y toda la familia, a Moisés, a todos los pastores que oraron por nosotros para que podamos completar la jornada que Dios nos ha dado en Chile durante estos días. Así que tengo una palabra, un pequeño estudio muy profundo para nosotros y principalmente para aquellos que están necesitando del fruto del Espíritu Santo y no saben cómo hacerlo, ¿no? Principalmente a los que se explotan, que no tienen control, no tienen dominio propio, incluso mansedumbre para obedecer a alguna doctrina de la Biblia, porque la mansedumbre no está relacionada a hablar de bajito, mas sí ser manso a la obediencia. Entonces, sabemos que el fruto del Espíritu es amor, fe, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre. Y, y en contra de estas cosas la ley no nos condena, ¿no? Mas sabemos que el fruto de la carne es prostitución, ira, celo, gritería. Después vamos a entrar neste, neste trabajo en Gálatas. Mas quiero estar empezando a estudiar, espero no ser muy demorado, mas es muy importante este tema. Y a mí me gustaría que usted lo pusiera en tu mente, en tu corazón, porque es un tema que no solamente estoy trabajando en él, mas también lo he aplicado a mi vida diaria para poder fructificar en el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos un problema serio que es nuestra lengua, que muchas veces no quiere se quedar quieta dentro de la boca y tenemos que atarla a nosotros mismos más. Usted puede controlar su lengua sin ser necesario, ¿no? Así que vamos a trabajar Santiago capítulo 4. Eh, Voy a iniciar en este texto y después nosotros vamos un poquito más lejos, ¿ya? Capítulo 4, Santiago, a partir del versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Que el Espíritu Santo nos ayude en este tema. Ya, sin Él no podemos, incluso yo no les puedo impartir la palabra y ni siquiera ustedes la podrán también entender. Así que el Espíritu de Dios nos guía y nos venga a dar revelación a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos participando. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis, codiciáis y no tenéis, matás y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensás que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Ojo, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, Él vino a morar en nosotros. Este punto central e importante. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros
y entendemos que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo que sabe que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos de vosotros. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Con todo eso, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Yo tengo que entender que soy templo del Espíritu Santo, mas para que yo pueda permanecer llenado del Espíritu Santo, lleno no solamente de su presencia y de su poder, tengo que atender a la forma de doctrina que el Espíritu Santo a través de Santiago nos impone acá. Entonces, es muy importante entender que hay una forma de doctrina, aunque el Espíritu Santo habita en mí. ¿Por qué? Que si no someto a esta forma de doctrina, para la permanencia del Espíritu Santo en mí, y ve eso con poder, engendrando fruto de Él mismo, si no me someto a esta forma de doctrina, está claro que mi vida espiritual no va a ser una vida espiritual que agrada a Dios y una vida espiritual que va a fructificar como cristiano y dentro del llamado que tengo en Dios. Por eso, quiero leer también en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Este es el punto clave que tenemos que entender. 1 Pedro capítulo 1, 13 dice, por tanto, ceñid los lombos de vuestro entendimiento, sé sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, cuando el Espíritu Santo no vivía en nosotros. Cuando Él no vivía en nosotros, no moraba en nosotros, ¿no? Versículo 14. Como hijos obedientes, ya que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo y habita en nosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sé santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, con el Espíritu morando en nosotros. Atentamos que en la peregrinación de Israel, saliendo de Egipto hasta entrar en la tierra prometida, el Espíritu Santo habitaba en medio a ellos. ¿Ya? En el comienzo, el Espíritu Santo estaba en medio a ellos en la nube de día
y en el fuego alumbrando en la noche. ¿Ya? Y después vino el tabernáculo y después vino la arca de la alianza. Entonces el Espíritu Santo habitaba en medio de ellos en su peregrinación. Solo que ahora en nuestra peregrinación el Espíritu Santo no está en la nube, en el fuego, ¿no? El tabernáculo ahora somos nosotros. El arca de la alianza ahora somos nosotros. La palabra, la porción de la palabra que estaba dentro de la arca, ahora está en nosotros, en mi corazón. La palabra está junto de ti, en tu boca, en tu corazón. ¿Ya? El maná, que es la provisión de Dios. Yo la tengo porque es la palabra de Dios, es mi provisión, es mi comida y es mi bebida. Mira, está todo ahora dentro de nosotros. Muy importante. Estamos peregrinando y no estamos solos en este desierto de este mundo, porque está hablando Tiago, Santiago, no os conforméis a este mundo, ¿no? Entonces, sabiendo que fuiste rescatado, acá en 1 Pedro 1:18, de vuestra vana manera de vivir, cuando el Espíritu no estaba en nosotros, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos limpios de nuestros pecados, nacimos de nuevo y ahora somos casa de Dios en espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis dice que el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Para el amor fraternal no fingido, amar unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de semente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, el maná, que ahora está dentro, ¿no? Yo lo tengo, me alimento todos los días, ¿no? Todos los días el maná, todos los días. El de hoy es para hoy, de mañana es para mañana. Así era, ¿no? Siendo renacido no de semente corruptible, 1 Pedro 1:23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay una doctrina. El Espíritu Santo vive en mí, mora en mí, mas yo tengo que obedecer a la forma de doctrina al cual, por el propio Espíritu Santo, me fue entregado para la permanencia del Espíritu Santo en mí, ¿no? Hasta mismo porque si vamos en Efesios, en el capítulo 4, muy importante entender, Efesios capítulo 4, vamos a ver, siempre entendiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros y debemos cada día más hacer con que Él permanezca en nosotros, ¿no? Versículo 17, vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando no teníamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros andábamos así. Y ahora la doctrina dice que yo no puedo más pensar como ellos, vivir como ellos, caminar como ellos, actuar como ellos. Porque ahora el Espíritu Santo está en mí. Yo he nacido de nuevo por la palabra de la verdad y tengo una doctrina que me enseña cómo vivir, que es la palabra de Dios. Seguimos, versículo 17, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez con toda clase de impureza. ¿Por qué hizo? Porque no conocía a Cristo, era ignorante, estaba en las tinieblas, ¿ya? Su entendimiento cerrado por Satanás, cerrado por la carne, no recibieron, no, aún no había recibido la palabra de la verdad. Eso todo era yo y usted. No habíamos recibido la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32. La palabra ha venido a nosotros porque alguien a mí me predicó y predicó a ti, ¿no? Así conforme dice Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8, la palabra está junto de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos, ¿no? Entonces, alguien vino a predicar a nosotros, ¿no? ¿Cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fuera enviado? Entonces, personas fueron enviadas a mí y a ti a predicar la verdad del Evangelio, para que nuestra mente saliera de la oscuridad. Estábamos llenos a la vida de Dios. Dios estaba afuera, lejos, ni siquiera pensaba en Él. Mas ahora, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, del Evangelio de Cristo, por la sangre de Jesús, fuimos perdonados de nuestros pecados por la sangre del Cordero que fue muerto antes de la fundación del mundo. Significa que Dios ya había propuesto en su corazón salvar a mí, salvar a usted. Tremendo eso, ¿no? Ahora yo no vivo más antes como vivía. Ahora Él me ha salvado. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Y este mismo Dios ahora habita en mí y habita en ti. Juan capítulo 3. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Espíritu ahora, el tabernáculo del Espíritu soy yo, es usted. Tabernáculo, Él vive en mí y Él vive en usted. Solo que para que el Espíritu permanezca abundantemente en mí, tengo que seguir la forma de doctrina en el cual el propio Espíritu Santo, inspirando a Pablo y a otros, nos enseña, para que el Espíritu Santo no se entristezca. Vamos a llegar ahí. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Mira, enseñados, discípulos de Cristo, enseñados por Cristo. Ese es un problema hoy que no hay. Hoy, infelizmente, no se discipula, entonces las personas están sufriendo errar por no conocer la Escritura ni el poder de Dios, ¿no? El pueblo sufre porque no tiene conocimiento, entendimiento. Entonces hay que ser discipulado. Esta enseñanza, Cristo nos enseña. Cristo ha entrado en mi vida, en tu vida, y nos empieza a enseñarnos a ser sus discípulos, ¿no? La palabra dice
y hacer discípulo. Si usted es un discípulo, va a engendrar un discípulo. Según Cristo, no según a ti mismo. Vea bien que usted no puede hacer una persona ser semejante a tu imagen humana, mas sí a la imagen de Cristo, si es que Cristo habita en ti y está en ti. ¿Ya? No estoy poniendo una duda. Estamos estudiando, porque la propia palabra dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si el Espíritu Santo ahora vive en mí, el viejo hombre, a él le gusta el mundo, a él le gusta la carnalidad, que es a donde se da cabida a Satanás, ¿no? Porque si no estoy sujetado a Dios, estoy sujetado a la carne y consecuentemente sujetado al diablo, ¿ya? A los carnales Satanás les ama. Así que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, mediante la palabra, y vestíos de un nuevo hombre, creado segundo Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre no tiene el Espíritu Santo. Está con su mente entenebrecida, hallando la vida de Dios. Mas el nuevo hombre, nacido de nuevo, es morada de Dios en el Espíritu. Tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí y habita en ti. Entonces, mira, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habrá la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Es claro, el mismo Espíritu que habita en mí, habita en ti. Somos un cuerpo en Cristo. Tenemos una sola fe, uno solo Señor, uno solo bautismo. La iglesia es una sola, no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando del cuerpo de Cristo Jesús, el cuerpo espiritual formado por Él, porque como dice en Pedro, somos piedras vivas para la edificación de su cuerpo, de su tabernáculo. Somos tabernáculo. La iglesia es tabernáculo de Cristo, es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, porque somos miembros uno de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 27 de Efesios capítulo 4. Es muy importante decir, mas soy cristiano, ¿y cómo puedo dar lugar al diablo? Siempre. Solamente no se someta a la forma de doctrina que nosotros estamos aprendiendo, que es para tener fruto del Espíritu, la permanencia constante del Espíritu en nosotros. Porque si vamos a llegar a este versículo, ¿no? Si entristecemos el Espíritu Santo se va alejándose y nosotros nos vamos a quedar vacíos. Y ahí que somos llamados cristianos, creyentes carnales, ¿no? Porque ahí empiezan los celos, las envidias, las peleas. Estos son los carnales. No tiene fruto del Espíritu, ¿ya? Mansedumbre, dominio propio, porque todo eso es una armadura a quien tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros esta armadura de protección que es fruto del Espíritu, un nuevo carácter, una nueva cáscara. ¿Ah? Ya no estará como que tu alma sujetada a los ataques del enemigo, porque tiene la armadura, tiene el fruto del Espíritu. No, vamos a llegar allá, solamente eso para que tú puedas entender. Ni des lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿no?
Es importante eso porque amamos uno a los otros y no podemos considerar nada de lo que tenemos de nosotros mismos. Siempre debemos de estar listos para bendecir uno a otro, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso también es la forma de doctrina del Espíritu Santo, porque si no atendo a lo que está escrito, voy a entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en mí y habita en usted. Somos casa de Dios en espíritu. Siempre tengo que entender que debo velar en mis actitudes, y mis actitudes han de estar de acuerdo con la sana doctrina, porque en mí habita el Espíritu Santo. Y ninguna palabra corrompida, versículo 29, salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no, el versículo 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Eso por qué? Tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo. Yo no puedo actuar de forma natural como vivía antes, como viejo hombre, porque tengo una responsabilidad. La preservación dentro de mí del Espíritu Santo. ¿No? Tengo que entender eso. Tengo que preservarlo dentro de mí. Tengo que mantener, ¿no?, el Espíritu Santo diariamente llenándome de su gracia, de su misericordia, de su poder. Entonces dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Dios como hijo amado y andar en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Y ahí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Por qué? El Espíritu Santo está en mí. Si el Espíritu Santo está en mí, tengo una nueva manera de vivir. ¿Entiende eso? Tengo una nueva manera de vivir. Ya no estoy vacío, ya no soy yo que vivo, mas Cristo, por su Espíritu, vive en mí. Esta es la forma de doctrina, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, ¿no? Primera Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Pastor, entonces, toda esta doctrina bíblica, a partir del momento en que el Espíritu Santo pasa a habitar en mí, yo la tengo que vivir. Sí. Porque primero, usted puede entristecer el Espíritu, alejar el Espíritu de su vida y apagarlo completamente. Y ahí usted va a pensar que el Espíritu Santo está actuando en tu vida, mas pura carne. Pura carnalidad. ¿Por qué? Porque si vivimos en gritería, si vivimos en el mundo, si vivimos con la vieja mentalidad, ¿cómo el Espíritu Santo puede habitar en mí? ¿Cómo puede llenarme? Primero, porque si vivo en la carne, si amo el mundo, ya no soy santo. Romanos capítulo 8, interesante. Y aquí voy a terminar la primera parte de esa enseñanza y después voy a venir con la segunda parte de ella. Romanos capítulo 8.
Porque cómo tener fruto del Espíritu es hacer la permanencia y tener la permanencia constante del Espíritu Santo, que me va a dar crecimiento, fruto. ¿No? Estamos aprendiendo acá en esta mañana, en esta tarde muy interesante, que nosotros vengamos a aprender. Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según, conforme a la carne. Mira, quien anda conforme a la carne, ¿cómo puede el Espíritu Santo permanecer? No hay cómo. Por eso tenemos doctrina, la sana doctrina para la permanencia del Espíritu Santo. Por eso hay muchos que son carnales, no conocen la sana doctrina, no tienen vida de oración, no tienen vida de palabra, no meditan la palabra de día y de noche, no están revestidos de la armadura de Dios. Voy a entrar a esta parte de la armadura en el segundo tema, mas tengo que entender eso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso significa, si quiero, yo no puedo estar en la carne, el Espíritu en mucho tiempo. Oye, quiero decir que estar en el Espíritu no es hablar en lengua, no es profetizar. Yo conozco un montón de carnales, falsos profetas, por ejemplo, hacen milagros, profetizan, hablan en lengua y no tienen el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, ni todo que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, mas solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Abren lengua, profetizan, mas no están sujetados a Dios. No están sujetados al Espíritu. Hacen lo que quieren. Son dueños de su propia vida. No caminan en la dirección del Espíritu Santo. Señor, en tu nombre he expulsado el demonio. He hablado en lengua. He profetizado. He ganado alma. Llené la iglesia de gente. Apartado de mí porque no conozco a vosotros. Apartado. ¿Viste la diferencia? Porque no es las actividades. No somos salvos por gracia. Gracia porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Mas a los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, automáticamente van a sujetarse a toda forma de doctrina puesta por Dios en el libro santo. Porque ella tiene su nombre. Es un elegido de Dios. No tiene dificultad de obedecer. Interesante eso, ¿no? Porque se someten a Dios tranquilamente. Porque aman a Dios, quieren a Dios. Quieren ir a la casa celestial. Quieren estar con el Señor para siempre. Tiene gozo en Dios. Se inclina a Dios, como dice acá la palabra. En Romanos capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Bueno, si el pecado ya fue condenado en la carne, y yo vivo en la carne, significa que yo aún vivo en pecado. Entonces el Espíritu Santo no está todavía en mí. Necesito convertirme verdaderamente al Señor. Necesito arrepentirme verdaderamente y entender que aún no estoy salvo. Pasé por las aguas del bautismo y todo, mas continúo siendo lo mismo, desobediente, carnal. Solo traigo problema al pastor, a la iglesia. Las cosas que salen de mi boca no son para edificación. Sois lleno de celo, de envidia.
soberbio, ama el mundo, prefiero me quedar en la casa viendo tele que ir a la iglesia. ¿Cómo puede estar salvo? Hay que arrepentirse verdaderamente, arrepentíos y convertíos. Muchos se dicen arrepentidos, mas no están convertidos. Y si no hay conversión, no hay Espíritu Santo. No hubo convencimiento del pecado, de la justicia y del juicio. De corazón. Entonces está en la carne todavía, aún no está salvo. No tiene fruto. Por los frutos conoceréis. ¿Qué fruto? Hablar en lengua, profetizar, no. Amor, mansedumbre, dominio propio. ¿Ah? Entonces, que estando en mí el Espíritu Santo, Él seguramente me va a producir en mí los frutos del Espíritu. 2 Corintios capítulo 3, 17 dice, el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Versículo 18, 2 Corintios 3, 18, y todos nosotros con la cara descubierta, como un espejo mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, por el Señor el Espíritu. Él está dentro de mí, me cambia de adentro hacia afuera. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Usted está pasando por ese proceso de transformación, o todavía ya está tantos años en la iglesia y aún sigue inclinado al mundo, inclinado en la carne, de su boca no sale agua dulce, solamente agua salada. Amas el mundo, un pie en la iglesia y tu pie en el mundo, aún no está convertido. Siento decirle, mas arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y el Espíritu Santo venga a habitar dentro de ti, para iniciar este proceso de cambio en la imagen de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Y Él va a producir los frutos. Obediencia plena, amor, paz, dominio propio, ¿no? Amar a Dios arriba de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quien tiene el Espíritu Santo perdona. No vive lleno de raíces de amargura. Por eso es la sana doctrina. Así que espero que en esta primera parte podamos estar entendiendo lo que es verdaderamente tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas lo que tiene el Espíritu Santo, y verdaderamente hubo un arrepentimiento y una conversión profunda a través del Espíritu Santo, no vive según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Y lo que prueba que una persona no tiene el Espíritu Santo, la falta de fruto constante de 20 años en la iglesia, sigue siendo lo mismo del mundo. No ama, no perdona. De su boca no sale nada que edifica. Es avaro. Y así un montón de fornicación, prostitución, todo eso.
demuestra que esta persona no tiene el Espíritu Santo, porque no hay fruto de cambio, no hay fruto digno de arrepentimiento. Amén. Así que Dios le bendiga hasta ahora. Si usted escuchó esta palabra y quizás quiere verdaderamente ser un hijo de Dios, arrepiéntate verdaderamente. Esta palabra es para los que están en Cristo y que necesitan estar leyendo, meditando en la palabra de Dios para adaptarse a la forma de doctrina, para permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Efesios capítulo 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros en salmos, cánticos y himnos espirituales, que es decir, la conducta de quien tiene el Espíritu Santo y vive lleno del Espíritu Santo, su lenguaje es celestial. Amén. Así que si usted llegó a la conclusión esta mañana de que algo va mal, está atrás en tu conversión. A veces usted fue bautizado, mas tu corazón vino, pasaste por las aguas del bautismo, mas verdaderamente usted no es una persona convertida. Necesita hoy convertirse a Dios. Hoy es tu día. Por eso está escuchando esta palabra. Hoy es tu día. Abra tu corazón. El Espíritu Santo está diciendo a ti: sea verdadero conmigo, arrepiéntate, quiero entrar en ti, quiero hacer de ti morada mía, edificio mío, quiero ser presente en ti, quiero que tú seas mi tabernáculo, quiero que tú seas mi vasija, para que yo te llene de mi aceite santo, para que seas llenado de mí y yo te pueda usar. Así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. Usted que ya está en la iglesia tanto tiempo y aún vive en la carne, realmente no hay fruto digno de arrepentimiento. Entonces, aún hay tiempo para ti. Y a usted, hermano y hermana, que ya entregaste tu vida a Cristo, mas por no vivir la forma de doctrina, para que permanezca constante el Espíritu Santo en usted y usted pueda dar fruto, usted aún no empezó a fructificar por falta de conocimiento, por falta de estar aprendiendo la sana doctrina de la permanencia de Cristo en el tabernáculo. Y en la segunda parte vamos a estar hablando de eso, porque vamos a ver que muchas veces Cristo, el Espíritu Santo, Dios no ha permanecido en el templo. La gloria se fue del templo porque las personas no vivían en la doctrina para hacer con que la gloria de Dios permaneciera en el templo. Entonces vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios y que usted pueda entender eso. Y si usted llegó a la conclusión esta mañana y dice: verdaderamente necesito arrepentirme profundamente, humillaos y diga: Espíritu de Dios. Y si usted un día ya fue llenado del Espíritu Santo y cayó, el caer es del hombre, levantar es de Dios. Y quiero leer una palabra para ti en Hechos, capítulo 15. Y aquí termina esta primera parte. Y después vamos a la segunda parte. Hechos 15, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces, si usted cayó, significa que usted entristeció a Dios y fue entrando en la carne, volvió a la vida vieja, el Señor te llama a volver de nuevo para Él. Sí, eso se pasó conmigo, que me conoce, ya he dado el testimonio y esta palabra me ha levantado. Y por eso hoy, gracias a Dios, tengo predicado, llevado el Evangelio, continúo llevando el Evangelio a otras naciones.
y también enseñando a otros, porque ya pasamos por esta experiencia. Todo lo que le estoy enseñando en esta mañana, ya he pasado por eso y quiero que usted entienda que debemos hacer permanecer el Espíritu Santo en nosotros, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Dios le bendiga. Hoy es día 24. Que el Señor Jesús venga a nacer en tu corazón, ¿no? Hoy, 24 de diciembre. Si tú aún no nació de nuevo para estar en esta forma de doctrina, hoy es el día de Cristo nacer en tu corazón para permanecer para siempre. Venga a Cristo y Cristo llenará tu alma, tu vida para todo siempre, te dando la vida eterna. Así pues, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todo se hace nuevo. Te invito en esta tarde a ser tabernáculo de Dios. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón, quiere nacer en ti. Déjalo nacer en ti en este día 24 de diciembre para que usted sea una nueva persona, una nueva criatura llenada del Espíritu Santo. Dios le bendiga. En estos días voy a estar trayendo la segunda parte de esta palabra para nuestras vidas. Dios le bendiga. Padre, bendice a mis hermanos. Hoy, el día 24, estamos en la Navidad del Señor, el nacimiento de Cristo. Que con esta palabra Cristo venga verdaderamente a nacer en los corazones. Que venga a resucitar en los corazones. Que venga Cristo a ser morada. Que venga Cristo eternamente a habitar en cada uno de nosotros y de aquellos que aún el Señor no habita. Así, bendigo a tu iglesia, bendice a tu pueblo y a aquellos que están escuchando esta palabra. En nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Pastor Celso, siempre a te servir. Soy un servidor de Dios y siervo tuyo. Dios le bendiga en nombre de Jesús. Amén.